estamos con dos invitados para esta tarde. Estamos con Luis Seco, que es economista. Estamos también con Sergio Doval. Nunca me acuerdo Sergio Doval, que es analista político. Hay mucho para hablar, pero arrancamos por la economía. Se conoció el índice de febrero, 13.2. El presidente festeja. Nos alegramos. Obviamente que es altísimo, pero ¿cómo se ve desde una perspectiva de economista esto? Hay algunas señales importantes en el índice. Básicamente, si uno divide todos los bienes que se relevan, vos tenés lo que se llama inflación núcleo, que es el 2/3 de todos los bienes de la economía. Después tenés una parte que es estacional, que es la que cambia con el clima y las estaciones, digamos. Y por último, los regulados. Empieza a darse algo que uno esperaba que se diera a lo largo de todo el año, o por lo menos en el arranque del año, que era que los regulados, o sea, las tarifas, dieran por encima de la núcleo. No venía pasando, en este dato pasó, significa que empieza a corregirse parte de las distorsiones, pero seguimos con un ritmo de aumento de precios, de la mayoría de los precios de la economía muy alta, y siempre queda alguno rezagado, con lo cual vamos a seguir viendo, digamos, inercia inflacionaria importante, y vamos a seguir viendo los regulados creciendo sistemáticamente. Igualmente, para aclarar un poco las cosas, si vos mirás en el mes, los regulados aumentaron más que la mayoría de los precios. Sí, claro. Ahora, cuando vos mirás, por ejemplo, en el interanual, los regulados siguen bien por debajo. Bueno, por eso los incrementos van a seguir a lo largo del año. Creo que lo más fuerte viene para cerca de mitad de año, ¿no?, de los regulados. Exactamente. Sí. Por lo tanto, eso va a mantener los índices de precios arriba, y después dependerá mucho. El gobierno, sobre todo el presidente, ha tratado de explicar que buena parte de la desaceleración se debe al control monetario que están haciendo, pero no hace mucho tiempo atrás el mismo presidente nos decía que la moneda operaba sobre la inflación con un rezago de un año y medio, por lo tanto adjudicar la baja de inflación al control monetario es medio apresurado, pero evidentemente estamos mejor con 13% de inflación. Sí, que con el 25, pero por 30%. supuesto. Claro. Ahora, la pregunta es respecto de la inflación en alimentos. Da la sensación de que al gobierno le interesa particularmente, ¿no? Primero porque pega en los sectores medios bajos, y además porque ahí mira también la núcleo. Esto de abrir la importación, viste que no lo han, por lo menos lo que se anunció no es para todos los bienes, sino básicamente pensando en la industria alimenticia. ¿Se puede hacer? ¿No se puede hacer? Tenemos, bueno, escasez de dólares. El gobierno lo que intenta es recomponer reservas. Para importar necesitas dólares también. Muchas veces viste que se anunció la apertura de importaciones. Sí, se puede hacer, es una medida. Lo que pasa es que ahí, digamos, es cuando de vuelta, ¿no? Cuando uno empieza a pensar en términos de que tal vez frente a una inflación que cuesta bajar, el gobierno no es tan, digamos, liberal en términos de decir, bueno, dejemos que en los mercados pase lo que sea y yo no me meto, ¿no? O sea, el mismo ministro de Economía dijo, bueno, los precios no reflejan la realidad. Entonces uno dice, bueno, pero entonces, ¿la realidad de quién, digamos, ¿no? Claro. Entonces, ahí empieza a haber como una duda, y eso, acá está el experto político que nos puede ayudar, pero digo, a mí me preocupa un poco, si querés un dato nuevo, por lo menos para mí, por ahí soy ingenuo, es que cuando Adorni dio a conocer el famoso garabato del presidente del día previo al discurso, él decía, si me va todo bien, el camino crítico, sale todo bien, voy a estar mejor para ganar el 2025. Me va todo mal, voy a estar mejor para ganar el 2025. Entonces tenemos un presidente que, a diferencia al menos de lo que yo suponía, está pensando en términos del 2025. Entonces ahí vienen un montón de preguntas, porque vos decís, bueno, pero si el presidente tiene tan presente la elección de medio término, ¿va a seguir tomando, como dice Débora? ¿Qué pasa? ¿Va a seguir aumentando los precios de la tarifa a lo largo del año? ¿Qué va a pasar con el ajuste fiscal? Empieza a hacerse una serie de preguntas en torno al core, al corazón del programa, ¿no? Entonces, claro, ahí quizá, y para trasladarle a Sergio, ahí el punto es, piensa en la elección de medio término porque necesita recomponer fuerzas en el Congreso, porque si no, no le van a salir nunca las reformas, o es una cuestión de ambición de poder. Me parece que es lo que plantea Luis. Habló varias veces sobre reformas de primera, segunda, tercera generación y las fue pasando y pateando algunas, ¿no? Digo, para llegar definitivamente a ese acuerdo o esa potestad política, tiene que tener acompañamiento del Congreso, que hoy no lo tiene. Para mí, lo más importante en relación a esto que mencionaba Luis es ver o evaluar cómo es que el presidente está todavía construyendo un relato que se mantiene, por lo menos, con credibilidad por una parte importante de la población. ¿Y eso qué significa?
en relación a la inflación, hoy hay un porcentaje de gente, hablo de las redes sociales, es el lugar donde él decide dar esa batalla. En estas últimas 24 horas, el 55% de la conversación fue positiva, con lo cual el relato lo sigue manteniendo en ese espacio, solo el 30% fue negativa y es lógico. Lo que tiene que ver es, y ahí Luis creo que me vas a acompañar, digo, la economía es una ciencia social porque depende específicamente de la credibilidad que se le da a una moneda, digo, a la moneda, a la política, etcétera. El gobierno todavía está dando eso y creo que su relato, pensando en el 2025, no creo que haya, nosotros estamos acostumbrados a, llegan las elecciones, entonces van a empezar a dar plata a la gente. Creo que al revés, tenemos hoy un presidente que hace todo al revés quizás de lo que le dicen y por ahora le van saliendo varias cosas, entonces es difícil prever qué va a pasar para las legislativas, pero sí que tiene que ver con un posicionamiento de construir poder para su segunda reforma. Sí, está haciendo mucho de lo que dijo en campaña. Definitivamente. O sea, claramente no. Pero en esa, como hay muchos pero. Sí. Pero en esa construcción, digamos, de poder, ¿sí? Hay un tema clave que vos lo planteás. Es decir, hoy el poder de Milei deviene de la opinión pública, ¿no? Es de una base de sustentación que uno podría decir, hasta puede ser hasta sorprendente debido a la los situación costos económica, iniciales de lo que claro. estamos viendo en materia económica. La pregunta es, ¿alcanza con eso para avanzar en el programa? Porque hay una expectativa de que la inflación va a bajar, porque todos confiamos de que va a ser el ajuste fiscal. Acordate que esto es una cosa muy distinta a cualquier otro experimento previo. Acá la clave es, déficit cero. Si hay desinflación va a ser porque hay ajuste fiscal. Entonces la pregunta es, yo no estoy pensando en términos de que va a dar plata a la gente. Ahora, el tema de qué pasa si esa necesidad de mantener ese apoyo popular de forma de construir poder y poder ganar la elección en 2025 pone en riesgo ese ajuste fiscal en términos de ir más lento. Sí, hasta ahora dijo que no se negocia el déficit cero. No. Yo creo que ahí es donde aparecen, vos lo dijiste al principio, ¿no? Hay algo totalmente novedoso. Si un presidente hubiera hecho esto, tenía imagen negativa, digo, que es imposible, la tendría. Con lo cual hay una parte... convulsión social en la calle. Sí. O sea, recordemos, vamos a López Murphy y su 13%, duró 24 horas y lo que hizo con las universidades, que era poquito. Entonces, creo que ahí lo que tenemos que ver, y viste que siempre estaba el run este de, bueno, la gente va a explotar. Antes explotó la política como mecanismo, digo, estos choques que hubieron. Y hay que evaluar, digo, y yo lo pongo en términos, sé que el presidente no lo hago porque él se autorreferencia en el judaísmo, pero digo, en un momento Moisés dijo, vamos a cruzar el desierto, empezaron a caminar, son 40 años, pasó un mes y alguien dijo, me imagino, che, vamos un mes, ¿cuánto falta? Hay 39 años y 11 meses. Y quizás volvemos y no, vamos. Y creo que el presidente está apelando a eso como un justificativo porque la verdad es que está jugando al fleje en casi todos lados. Como si les parece, compartimos algo de los dichos del presidente de la Nación después de que se conociera el índice de inflación de febrero. A ver. Estamos verdaderamente, digamos, muy satisfechos por los logros que estamos teniendo. O sea, nadie esperaba que lográramos un proceso de desinflación de estas características, que hoy es mucho más profundo que el que se había dado durante la convertibilidad. Estábamos transitando una hiperinflación y dada la dura política monetaria que estamos ejerciendo, esto es lo que lo ha evitado. Bueno, ahí está lo que vos decías, Luis, esto de asociar la baja de la inflación a la contracción monetaria, a lo que sería la aspiradora y la licuadora también, y un poco de motosierra. Y vos decís, ahí. Sí, yo creo que ahí, digamos, la otra palabra clave que le da, en economía está bastante estudiado que los programas exitosos son los que, uno dice, son creíbles, pero en general son los que no generan expectativa de transitoriedad, sino que vos decís, bueno, esto dura, esto es así, se mantiene en el tiempo, me ajusto a lo que tengo viendo, a lo que estoy viendo ahora. El usar la palabra licuadora fue poco feliz. Vos estudiaste economía, vos sabés que cuando uno dice licuadora, está diciendo, che, pero... Sí, el poder adquisitivo del salario está dentro. Claro, digamos, entonces la licuadora no es un mecanismo demasiado feliz de ajuste, aunque todos sepamos que parte del ajuste se iba a hacer licuando, pero digo, hacer tanta exacerbación de la idea, me parece que ahora el mismo Milei lo que está tratando de decir, no, hay mucho más motosierra que licuadora. Bueno, el pase de la licuadora a la motosierra no es gratuito desde el punto de vista
de esta relación con la opinión pública. Y me parece que Débora, cuando dice, bueno, probablemente esto se alargue en el tiempo, es lo que estamos viendo, porque vos acordate que Caputo en las primeras apariciones públicas como ministro dijo, hacia marzo, abril vamos a entrar en una segunda etapa del programa. Después dijeron, bueno, mayo, junio, y Milei el otro día ya habló de fin de año. O sea, que la etapa esta de sinceramiento, el paquete de emergencia, lo transitorio, tiende a durar un poco más. Obviamente, si hacia diciembre, noviembre, diciembre, estamos con la inflación controlada, el balance del Banco Central saneado, todo lo que plantea el presidente, obviamente esa segunda etapa va a ser muy buena y probablemente el resultado electoral lo tenga garantizado. Ahora, el punto es que lo importante son estos meses. Sí, llegar, ¿no? Llegar Están con, jugando finales del Mundial todos los días. Queda muy lejos el fin de año, Claro. queda muy lejos el 2025. Entonces yo digo, en estos meses, ¿cuál es la clave? Seguir dando la señal de que se está haciendo esta sustitución, si querés, de motosierra por licuadora, de licuadora por motosierra, y tratar en toda la medida posible de despejar estas dudas de que parte de todos los logros que da cuenta el presidente no se deben a factores transitorios, digamos, no sustentables en el tiempo. Pero de todas maneras, el mercado y la mayoría de los argentinos, esa expectativa, esa esperanza, yo creo que está cimentada en algo que es nuevo y que le tenemos que dar la bienvenida, que por primera vez en mucho tiempo tenemos un gobierno que quiere resolver los problemas, ¿no? Y eso ya te cambia mucho. O sea, uno tiene que ser muy cuidadoso de decir, bueno, ¿qué estoy viendo? Y no, primero tenés que ponerlo primero, que el árbol no te tape el bosque. Un gobierno que quiere resolver los problemas. Después podemos criticar si está bien o está mal, o si va por el camino correcto, tanto en la forma, la política, lo técnico-económico. Yo en lo técnico-económico, que es lo que se supone que se ve un poco más, digo, hay muchas cuestiones que no me gustan porque tal vez se podría dar despejar esta duda de transitoriedad